Hola, hola, ¿qué tal amigos? Estamos en la clase número 3 del curso de materialice.css. Mi nombre es Yanarles Vallejo. Mi cuenta en Twitter es @yavallejo. En el día de hoy continuaremos con la parte de CSS y veremos un tema llamado grid, la grilla, ¿vale? En el cual veremos cómo hacer nuestro layout de forma responsive como mobile first y teniendo una serie de características a la hora de desarrollar nuestra página web, ¿vale? Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es esta tablita que nos regala en la documentación este framework. Vamos a entender un poquito qué significa cada cosa. Como indica la tabla, tenemos tres medidas diferentes. La primera me indica que toda resolución igual a 600 o menor a 600 se considera que estamos trabajando para dispositivos móviles. Luego, estamos trabajando, cuando trabajamos para tablet, lo consideramos cuando tenemos una resolución igual o menor a 992. ¿Esto qué quiere decir? Que desde 601 píxeles hasta 992 píxeles estamos trabajando para dispositivos como tablet, ¿vale? Y a partir de 992 indica que estamos trabajando para dispositivos desktop o con una resolución mayor o igual a 992 píxeles, ¿vale? Algo que debemos tener también en cuenta, se debe utilizar un prefijo. Me explico. Cuando trabajemos para dispositivos móviles tenemos que utilizar el prefijo S más un número que llega desde 1 hasta 12. ¿Por qué 12? Porque según la documentación trabaja con un número de columnas totales de 12, ¿vale? Igual para tablet utilizamos la M de 1 a 12 y la L, que significa large, de 1 a 12. Algo adicional también es que obviamente para cada medida o para cada dispositivo en este caso contamos con un container, un ancho del container. Este 85% lo dejamos pendiente para que lo revisemos ahora, ya que considero que no es el 85% sino el 90%. Entonces está fallando un poco la documentación en este aspecto. Las demás sí están bien, por lo que pude inspeccionar un poquito, ¿vale? Entonces esto lo vemos un poquito sencillo de entender. Ahora lo vamos a comprender un poco más metiéndonos de lleno en el código, ¿vale? Entonces vamos a ver un poquito acerca de esto. Aquí ya tengo mi proyecto base, mi estructura base. Recuerdo que tenemos el archivo .css materialice. Esto por acá tenemos la librería jQuery y tenemos el archivo materialice.js que aún no lo hemos utilizado, pero está dentro de la estructura básica para utilizar este framework, ¿vale? Entonces lo primero que debemos tener en cuenta es que ellos nos ofrecen un container que es este de acá, ¿cierto? Es este de acá. Y luego nos indican que todas las columnas deben estar siempre dentro de una fila, ¿vale? Entonces, con base a eso, nosotros podemos decir que aparte de tener nuestro prefijo, debemos tener una clase relacionada llamada call. Luego de ese call vamos a colocar el prefijo, en este caso para el cual estamos trabajando, más el número de columnas que nosotros queremos. Entonces, por ejemplo, si yo coloco S1, ¿y esto qué me va a indicar? Esto me va a indicar que estamos creando una columna, ¿vale? Entonces vamos a ver esto cómo se refleja acá en nuestra web. Entonces aquí ya la tenemos. Si nosotros repetimos este proceso las 12 veces, vamos a poder ver que, vamos a ver por acá, 11, 12, ahí está.
estamos en las 12, ¿cierto? Entonces vamos a entender un poquito más esta pantallita acá, esta estructura acá. Entonces esto me indica, les recuerdo que indispensable, muchachos, se tienen que aprender a manejar esta herramienta acá, ¿cierto? Y nosotros vamos a aprender a inspeccionar el elemento un poquito para ver algo acerca de la documentación. Según esta documentación, para la resolución mayor a 992 píxeles, estamos, como pueden ver acá, yo tengo mayor a 992 píxeles o igual, 990, 900, y se fijan acá está. Entonces si yo vengo al container, vamos a ver ¿qué vamos a ver? Que tiene un ancho del 70%, está bien lo que nos indica esta tablita. Ahora vamos a ver algo menor a 992 píxeles. Entonces si yo coloco algo menor a 992, por ejemplo 940, arriba lo pueden ver la cantidad de píxeles en la cual estamos, vamos a poder que tenemos un container con un ancho de 85%. Entonces esta resolución está bien. Ahora vamos a ver qué pasa cuando es una resolución menor o igual a 600. Vamos a ver qué pasa. Entonces aquí ya llegamos a 500, 552, 568. Vamos a ver qué vamos a ver que esto tiene un ancho del 90%, ¿vale? Entonces esta documentación acá, para mi concepto, está fallando un poquito, no es del 85 sino del 90%, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Inspeccionando el elemento de ese container, podemos ver que si tuviera el 85 fuera así, ¿vale? Pero tiene el 90%, entonces eso es para que lo tengan en cuenta. Algo adicional que podemos ver acá es que tiene un ancho máximo de 1280, ¿vale? Entonces eso es para cuando sobrepasa las medidas de acá, entonces automáticamente este container nunca va a poder sobrepasar ese 1280, ¿vale? Entonces, cositas que debemos tener en cuenta. ¿Qué más podemos hacer con esta grilla? Entonces, si por ejemplo vamos a colocar acá, este video va a ser un poquito largo porque quiero que fundamos toda la funcionalidad de la grilla, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo coloco otra fila? Pero en el caso ya quiero es 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón. Bien, entonces ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a colocar esto acá. Entonces ahí me aparece el hola, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Entonces, como pueden ver acá, estamos colocando un S2. Entonces, ¿qué me indica ese S2? Que estamos trabajando con 6 columnas, ¿cierto? Me ocupan obviamente de 2 columnas por cada columna, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo coloco otro S2 acá? Entonces, automáticamente, como el ancho máximo, como la cantidad de columnas que nosotros podemos trabajar son 12, y aquí ya estamos trabajando 14, entonces el ancho máximo o la suma de todo este width sobrepasa el 100%, entonces automáticamente este se baja acá, ¿cierto? Se baja a la siguiente línea y obviamente va quedando allí, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, así sucesivamente, muchachos, perdón. Si yo coloco otra fila, vamos a ver otra filita por acá. Ya no quiero sino que sea S3. Ahí está, 4, 4, 12. Y ahí vamos viendo lo que va pasando. Entonces, aquí ya tenemos, o ya vamos entendiendo un poquito cómo funciona esta parte de la grilla. Hacemos el mismo procedimiento, copiamos esto. Este es algo, vamos a S5, S6, S6,
por acá lo podemos ver, vale. Entonces si nosotros vamos inspeccionando un poquito el elemento, vamos a poder ver que este me ocupa la mitad de nuestro container, ¿cierto? O de nuestra fila ocupa la mitad del ancho máximo, pues del 70% en este caso, como lo refleja nuestra documentación, vale. Aquí la página. Entonces, entendiendo esto un poquito, ahorita vamos a explicar algo. Ojo, para que lo tengan en cuenta, como yo estoy trabajando con el prefijo S, esto indica de que esto se va a ver igual para todas las resoluciones. Entonces, por ejemplo, si yo vengo acá, algo menor a 662, como pueden ver, se va a ver lo mismo, ¿cierto? Entonces, ¿esto por qué pasa? Porque desde el principio nosotros estamos trabajando mobile first, ¿vale? Entonces estamos diciendo desde lo más pequeño hasta lo más grande. Entonces, dado el caso, vamos a hacer el siguiente ejercicio, que es utilizando, vamos a utilizar, por ejemplo, lo que es vamos a ampliar un poquito esto acá. Vamos a utilizar de una vez los tres prefijos para las diferentes resoluciones que hay, para ver cómo funciona un poquito, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir a esto que en small, ¿cierto?, se comporte desde un S6, pero yo quiero que en medium sea un M3. Vamos a colocar, por ejemplo, acá un M3, ¿vale? Entonces, si yo abro esto acá, vamos a colocar otra cosita acá. Vamos a colocar otra cosita como para identificar. Entonces, ¿qué pasó acá? Si se fijan, yo tengo 4 DITs, ¿cierto? Con dos clasecitas en común, un S6 y un M3. Entonces, si nos vamos a la vista menor a 662, se me va a mostrar el ancho que tengo destinado para ese S6. Entonces, vamos a ver si eso es verdad. Si yo, por ejemplo, vengo acá, redimensiono mi navegador, la ventana del navegador, vamos a encontrarnos con que 660, fíjense acá, vamos a 662, ahí está, ya pasamos de 662. Entonces vamos a ver algo acá. Aquí, ¿qué pasó? Uy, ok, déjame, yo reviso. Ojo, no es 662, qué pena, es 600 píxeles. Entonces, volvamos al ejemplo. Tengo 583. Vamos a ver qué pasa acá. Vamos a sacar esto acá y vamos a hacerlo acá. Bien, vamos a hacer esto bien acá. Entonces acá estamos con una resolución menor a 600 píxeles. Entonces vamos a ver qué pasó. Vamos a inspeccionar esta fila de acá y vamos a encontrarnos con que se está mostrando el ancho del call y de la clase S6. Entonces, ¿qué es S6? Si se fijan, acá tenemos un 50% y por ende 50 y 50, pues obviamente 100. Entonces los siguientes div se me van a ir hacia abajo. Entonces ahora vamos a ver qué pasa cuando yo llegue a algo mayor a 600. Entonces vamos a cambiar esto un poquito acá y vamos a ir acá. Mire que estamos trabajando con el prefijo M. Entonces de medium venimos acá y ahí está. Después de 662 ya podemos ver que esto automáticamente se me colocó en 4. ¿Por qué? Porque si nosotros nos fijamos,
ahora se tachó el 50% y se sobreescribió con un 25%. Entonces acá me indica que después de 600, ¿cierto? Vamos a encontrar que esta M3 pertenece a el 25%, y como estamos trabajando 4, pues ese 100% se divide en 25 y me da 4 columnas, ¿vale? Entonces hasta ahí tenemos algo totalmente responsive. Vamos a colocarle ahora, por ejemplo, que yo quiero que esto sea en large, quiero que sea, supongamos que sea de nuevo, que se vea como se ve en la vista móvil. Entonces, por ejemplo, si yo vengo acá, como pueden ver, automáticamente se me coloca o se me divide otra vez en la mitad, ¿vale? Si yo posiblemente quiero colocar esto en 1, vamos a ver qué pasa. Entonces automáticamente eso se me convierte en una columna. Entonces, como son 4, pues automáticamente se me divide ese porcentaje de 100 en los 4 que hay allí, ¿vale? Entonces son cositas que funcionan de maravilla, como pueden ver acá. Entonces, ojo, una recomendación, por ejemplo, en este caso, dado el caso, como pueden ver acá, tenemos un M3 y un L3. En realidad este L3 no hay necesidad de colocarlo. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver un poquito el por qué no. Entonces se omitiría esa regla. Vamos a ver qué por qué. Si se fijan acá, el L3 es exactamente lo mismo al M3, perdón. Entonces esta regla, esta clasecita, no hay necesidad de colocarla. Mire que el comportamiento automáticamente es igual. Entonces, ojo, para que lo tengan en cuenta. Ahora, espero que con estos ejemplitos sencillos se tengan una idea de cómo funciona esta grilla. Es muy básico, yo sé que es muy básico los ejercicios, pero quiero darles a entender que en realidad la grilla pues es un sistema que se entiende de manera muy sencilla, muy fácil. Entonces, les recuerdo que al final del curso vamos a hacer un proyecto real donde aplicaremos todo lo aprendido durante el curso. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ahora lo último que vamos a ver, vamos a crearnos otra fila y vamos a empezar con algo. Vamos a mostrar lo del desplazamiento hacia la derecha, que simplemente vamos a verlo reflejado así. Vamos a colocar desplazamiento para entenderlo allí. ¿Y qué me quiere decir esto? Bueno, vamos a colocar simplemente 1 para que lo veamos cómo funciona. Si yo vengo acá y actualizo mi navegador, vamos a ver que este se encuentra, vamos a analizar esta fila, inspeccionar esta fila. Este se encuentra acá, este se encuentra a la mitad, tirado hacia la izquierda. Entonces, pero ¿qué pasa si yo quiero que esta fila de acá, perdón, esta columna de acá, no esté ahí, sino hacia el lado derecho? Entonces yo puedo empezar a jugar un poquito con eso. Yo puedo decirle que sea offset, la clase offset, más un guión y el sufijo para la resolución que vamos a trabajar, más su número. En este caso, como vamos a partir desde menor a mayor, pues vamos a darle un S, vamos a colocarle S2. Entonces, ¿qué me querrá decir esto? Vamos a ver que el desplazamiento surgió hacia la derecha. ¿Por qué pasó esto? Si yo miro, inspecciono mi elemento, podemos ver que al yo colocarle esa clasecita llamada offset-S2, podemos ver que lo que pasó realmente fue que se le colocó un margin left de la cantidad o del tamaño real de un S2. Vamos a ver, está en un 16.6667. Si yo creo acá un S2, vamos a darnos cuenta que el tamaño completo de eso es el mismo, ¿vale?
Entonces simplemente me coge ese número me lo convierte y me lo coloca un margin left para que se me corra en la cantidad de columnas que yo le asigne, ¿vale? Esta es la cantidad de columnas que yo le asigno. Si yo le asigno 5, vamos a ver que ese desplazamiento se corrió mucho más. Y allí este colorcito ahí como anaranjado claro identifica el margin. El desplazamiento, vamos a verlo por acá, vamos a mostrar el modelo de caja. Como pueden ver aquí están los colores, el margin está de tanto, el padding está de tanto, el text explícitamente de que está compuesto, en este caso este elemento o este edit, ¿vale? Entonces yo creo que con estos ejemplitos hemos abarcado completamente toda la parte de las grillas. Entonces no siendo más, esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden que mi cuenta en Twitter es @yavallejo para las dudas que tengan, y la página oficial es